Buenos días, hermanos. Quiero agradecerles por favor que nos disculpen por la interrupción tan accidentada que hemos tenido. La empresa que nos distribuye la señal de internet nos está enviando la señal muy accidentada y pedimos disculpas. Por eso es que vamos a enviar fraccionado la transmisión del día de hoy. En unos momentos estará llegando este mensaje a ustedes para que no nos quedemos sin el consejo de la palabra. Y vamos a orar en esta hora. Señor, queremos agradecer que tu mano poderosa, Señor de los cielos, tome el control de nuestras vidas, de las situaciones. Queremos, Señor de los cielos, agradecerte que esta palabra pueda llegar a la vida de nuestros amados hermanos allá a sus casas, que no importando, Señor de los cielos, que sea una señal diferida, tengamos la bendición de poder meditar todos, Señor, en el consejo de tu palabra. Yo quiero pedir, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas mi vida, Señor, y que me ayudes, Señor, a poder trasladar con claridad lo que tú en esta mañana pusiste en mi corazón para poder compartirlo, Señor. Gracias por esa meditación de tu palabra que ha tomado estos tiempos de esta semana y me ha bendecido, me ha edificado. Pido en el nombre de Jesús que tu iglesia, Señor, pueda verse también edificada con esta palabra que hoy compartiremos. A ti, Señor, sea la gloria. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Queremos aprovechar desde ya, para no interrumpir después el mensaje, la generosidad que ustedes han mostrado durante toda esta semana. Muchas familias, algunas familias han estado mostrando su generosidad, haciendo depósitos a la cuenta de la iglesia en línea o yendo personalmente a los bancos a hacer su depósito. Y queremos bendecir sus vidas, sus finanzas, amados. Gracias por esa fidelidad, por esa generosidad que ustedes han mostrado, que aún en medio de estos momentos difíciles nos extendemos y creemos que nuestra economía no es, definitivamente es diferente a la economía del mundo. Nuestra economía depende de los cielos y eres tú, Señor, el que abre las puertas y cierra las puertas, y tú lo tomas para bien en cada momento que nos suceden estas cosas. Quiero orar por la economía de sus casas. Señor, en el nombre de Jesús, bendice, Señor de los cielos, la economía de las familias. Gracias, Señor, por la generosidad que tú muestras en cada hogar, Señor, en cada familia, y hace llegar sus aportes, Señor, para que tu evangelio continúe. Gracias por las contribuciones voluntarias, Señor, que tus hijos hacen. Bendícelos, Señor de los cielos. Hoy nos identificamos, Señor, con las angustias que todos estamos pasando, Señor, y te decimos gracias, Señor, porque en medio de estas situaciones tú no nos has dejado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. También queremos agradecer las muestras de condolencia que hemos tenido por la pérdida de nuestro hermano Hans González. Estuvimos clamando varios días por la vida y que Dios hiciera, mostrara su voluntad en la vida de nuestro amado joven Hans González. Y fue la voluntad del Señor llevárselo con él. Hoy él descansa en los brazos de su Salvador. Descansa en los brazos de su Salvador. Damos gracias a Dios por el tiempo que nos permitió compartir con nuestro amado hermano Hans. Y hoy ya él está de regreso en casa del Padre. Gracias, Señor, por la vida de nuestro amado hermano. Enviamos una palabra de fortaleza a la familia,
que Dios, a través de su Espíritu Santo, envíe de su buen aceite al corazón de los hermanos y haga entender que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy quiero hablar de un tema. Hace unos 15 días, 10 días, hablamos de las riquezas de su gracia. Y hoy queremos seguir con este tema que es tan enriquecedor. Yo creo que era como la plataforma que Dios nos regaló durante estos meses pasados de hablar del Evangelio de la Cruz. Es como la plataforma para poder hoy hablar de las riquezas de su gracia. Y hay un texto que es un texto hermoso que se encuentra en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 10. Y yo lo voy a leer desde la versión Reina Valera 1960. Este texto encabeza con un título que dice: Salvos por gracia. Así dice este texto. Veamos qué dice el versículo 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay un primer paso que tiene que ver con nuestra salvación. Hay un primer paso en el proceso de la salvación, que en teología se le llama la iniciativa divina. Así se le llama al primer paso en el proceso de nuestra salvación, iniciativa divina. Y quisiera que le pusiéramos en esta ocasión una mayor atención, dado que estaremos hablando de las riquezas de su gracia, las riquezas de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Hoy la adoración, nosotros no nos pusimos de acuerdo con hermana Marisol y hermano Eddie, pero ella hablaba mucho de las riquezas de su gracia. Ella hablaba mucho de las riquezas de su gracia. Y estar hablando en este tiempo de las riquezas de su gracia, pareciera como que es un mensaje que va en contra de la corriente, de lo que todos nosotros estamos viviendo en este momento. Hay mucha oposición, hay mucha angustia, hay mucho temor. Hay mucho temor y en algún momento vamos a hablar del amor de Dios que echa fuera todo temor, que es una de las riquezas, una de las fuentes de la vida eterna que Dios dispensa a sus hijos para que nosotros ya no caminemos más en temor. En el capítulo 2 de Efesios se encuentra esta riqueza. Y en estos primeros 3 versículos, el apóstol Pablo hace una referencia a nuestro estado actual o el estado que teníamos antes de esa iniciativa divina. Antes de esa iniciativa
nos da una síntesis de cuál era nuestra condición o cuál es nuestra condición para quienes no han tenido esa confrontación con la verdad del Evangelio. Y vamos a ver estos primeros 3 versículos que dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire qué tremenda radiografía Dios nos da en estos 3 versículos. El apóstol Pablo tenía suma claridad de cuál era nuestra condición antes de que se iniciara en nosotros el proceso de la salvación. Aquí hay unos versos que tienen términos demasiado descriptivos del carácter radical de la caída del ser humano, su incapacidad moral para tener la posibilidad de una relación con lo eterno, enfrentarnos con lo eterno. En esa condición anterior era literalmente imposible, literalmente imposible. Es como la mejor idea que podemos tener es una persona muerta. A una persona muerta que está ahí tendida en el suelo, patéela a usted, oféndala, dígale lo que quiera y se va a dar cuenta que esa persona no le va a decir nada, porque está literalmente muerta. Hay una historia de un árbol que nosotros tuvimos aquí por muchos años. Aquí en la casa había una parte de nuestra casa que era parte de la riqueza natural y de la arquitectura de toda la casa. Fíjense que ese árbol fue sembrado por mis papás hace muchos años fue sembrado por mis papás. Inclusive ese árbol era tan importante para nosotros que hasta definió los límites a donde la construcción tenía que llegar, porque era frondoso, muy grande, y la construcción podía llegar hasta no tocar las ramas. Pero yo me acuerdo que las ramas de esa palmera lograban, cuando se movían, lograban como sobar alguna parte de la construcción de la casa, en la parte de atrás. Eso estaba en el jardín de atrás. Y yo diría que ese árbol ha de haber tomado como 1/3 del tamaño del jardín de atrás de nuestra casa. Un árbol muy grande, muy grande. Yo no sé en qué momento sembraron ese árbol, pero nosotros nos disfrutábamos ese árbol. Era una palmera muy grande, muy grande, muy grande. Sus hojas daban una sombra. Me recuerdo que la parte de atrás nosotros teníamos unas gradas y nosotros cuando empezábamos a bajar las gradas, la palmera cubría las gradas y nos hacía sombra. Y caminábamos nosotros debajo de esa palmera. Me acuerdo que en el tallo había muchos helechos, de esas como colas de quetzal, que se subieron en el tallo. Y entonces ya no se miraba como cafecita o el tallo de la palmera, sino que se miraba forrado por los helechos, literalmente verde, literalmente verde. Un día prestamos atención que una de las hojas como que empezó a ponerse de una tonalidad cafecita, pero era diferente a cuando las hojas se volvían viejas. Nos dimos cuenta nosotros que en la historia de la palmera, conforme iba creciendo, las hojas viejas, mis papás, porque yo estaba muy chiquito, cortaban las hojas de abajo y esas quedaban solo las partes de arriba, y en el tallo se fueron formando así como piezas de donde nacía del tallo las hojas. Entonces
se iban cortando y fueron habiendo como muchas capas, como que eso fuera la determinación de la edad de la palmera, pero alcanzó como, yo no me atrevo a mentir con este dato, unos 5 metros de esa parte del tallo, donde se fue desnudando el tallo por el corte que se hacía a las hojas que se iban volviendo viejas. Pero en este caso nos dimos cuenta que una hoja que estaba muy verde empezó a cambiar de tonalidad de una manera muy extraña y diferente a cuando la hoja se volvía vieja. La hoja se mantenía en esta posición como levantada, pero cafecita. En este caso, esta hoja empezó a cambiar de color, de tonalidad, y empezó a bajar de altura. Y se quebró de la parte en donde estaba pegada al tallo. Y nos llamó mucho la atención. Nos llamó mucho la atención, igual que las otras hojas. Nosotros cortamos esa hoja, pero después vino una segunda hoja, una tercera hoja, una cuarta hoja, una quinta hoja y muchas hojas. Se empezaron a volver de esa manera y nosotros dijimos, esta palmera está enferma. Esta palmera definitivamente está enferma. Nos dimos cuenta que en un momento dado el 100% de las hojas estaba caída, con una tonalidad que no era la original. Y entonces quedó el puro tallo, sin nada de hojas, y se miraba la palmera que un día fue muy hermosa, solo se miraba el puro tallo. Nosotros entramos en una situación de tristeza porque como que esa palmera hubiera sido parte de la familia, era parte de la familia la palmera. Ella nos embellecía la parte de atrás de la casa, pero ahora era el puro tallo el que nosotros teníamos ahí atrás. Entonces pensamos definitivamente va a haber que cortarla, y ustedes no saben la labor que tuvimos que tener sobre esa palmera para poder cortar el tallo. Yo diría que uniendo los brazos de 2 personas lográbamos abrazar el tallo. Así era el diámetro de ese tallo. Pues empezamos a hacerlo y dijimos, tal vez el machete va a ser demasiado débil para poder cortar el tallo, hagámoslo con un hacha. Y probamos con un hacha. Y miren ustedes, no le entraba el hacha al tallo de la palmera. Compartimos con un amigo y un amigo nos prestó una motosierra muy fuerte que él tenía en su casa. Y tratamos con la motosierra y fue una labor de unos 3 o 4 días poder volar ese tallo. Porque fíjense que la parte central del tallo de la palmera era como que tuviera muchas pajillas. Por si nos está viendo algún mexicano, muchos popotes, así, de un diámetro de una pajilla. Muchos como nerviecitos, como venas, que iban desde abajo hasta la parte alta. Pero eran demasiados, así, miles. Entonces, eso agarró una textura que ahogaba que no lograra entrar la motosierra. Pero nosotros seguimos insistiendo, hasta que logramos literalmente cortar todo el tallo, que cuando cayó fue una cosa tremenda cuando cayó ese tallo. En el puro centro del tallo nos dimos cuenta que había una parte como con una textura aguada, diferente a todo el resto del tallo, como podrido, como hediondo, con una edentina. Eso era lo que había en el puro centro del tallo, en el puro centro. Platicando un día con un amigo me dijo, vos no tenés una fotografía de tu palmera. Y yo sí tenía una fotografía y se la enseñé la fotografía. Y cuando él vio, fíjate que yo tuve una experiencia en mi casa muy parecida a la de ustedes. Y me di cuenta que lo que pasó es que en el puro tallo de la palmera, en la parte más alta de la palmera, por ahí se mete un hongo. Se mete un hongo y el hongo viene y empieza a ser como barreno en el puro centro del tallo. ¿Y saben hasta dónde llega? Llega hasta la raíz.
hasta la raíz, hasta que mata a la palmera. Palmera de unos 50 años, 40 años, que era la nuestra, la mató. Una palmera hermosa, una palmera viva, la mató ese hongo. Y el diámetro en donde estaba lo chuco de la palmera, digo yo que sí era unos 4,5 pulgadas, 5 pulgadas, el diámetro. Descompuesto literalmente. Yo quisiera decirles que el pecado no afecta de manera perimetral la vida de los hijos de Dios. Hay una palabra en matemáticas, en geometría, de manera tangencial. Tangencial es que solo soba la parte externa de un cuerpo. Eso es tangencial. La parte perimetral. El pecado va al centro del corazón del hombre, a afectarlo literalmente lo afecta. ¿Y sabe qué? Llega hasta la raíz, donde el hombre queda literalmente imposibilitado. Así es el pecado. En algún momento nosotros quisimos descubrir cómo eran y no por curiosidad, porque estábamos haciendo una construcción hacia atrás de un muro de contención. Entonces nos dedicamos a tratar de ver, a escarbar esa parte de la parte más atrás de la palmera. Nosotros escarbamos y nos dimos cuenta que las raíces eran tremendamente hermosas, pero enlazadas entre sí mismas y hacían una estructura que yo diría que era como un muro de contención. ¿Y saben cómo logré yo imaginarme? Como que fuera un coral. Yo le voy a pedir favor a Charlie que me enseñe esa figura. Eso es lo más parecido a lo que yo vi cuando nosotros escarbamos el terreno, digamos, lo picamos y nosotros estábamos en contacto con la raíz. Era muy parecido a lo que el pastor Charlie ahorita nos está mostrando en esta imagen, como un coral, totalmente entretejido entre sí y con la misma característica, como que fueran pajillas, como que fueran venas, y por ahí pasaba la savia y por ahí se alimentaba la palmera. Pero miren ustedes, como la parte de atrás es un muro de contención, esas raíces llegaban tan profundas y tan distantes que nosotros descubrimos que realmente esa palmera estaba literalmente afianzada a la tierra. Y durante muchos años esa palmera contuvo la casa para que la casa no tuviera un problema estructural. Entonces después cambiamos la palmera por un muro de contención. El pecado afecta frontalmente la vida del hombre. Además de que nosotros ya veníamos con una marca de nuestra herencia adámica, luego nosotros venimos y estamos caminando en una situación de pecado. Y los versículos que yo les leí, los primeros 3 versículos, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren, esa situación es una situación muy lamentable. Yo no sé si hemos caído en cuenta cuál fue nuestra situación, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que nosotros estábamos literalmente muertos. Y quisiera hacer una analogía de lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos pasajes. Imagínense una persona que ingresa a un hospital con carácter de urgencia, y este personaje está muy malo, y que lo que los doctores dicen: este señor, esta señora
tiene ya síntomas y un diagnóstico reservado. Ya entró en coma. Ponen aparatos, ponen cosas y ponen instrumentos para lograr tener una vida superficial hasta donde sea posible. Hasta donde sea posible. Y si yo lo quisiera ver espiritualmente, yo miro como que el Señor Jesús estuviera sentado a la par de el lecho donde yo estoy muy enfermo y toma una cucharada de un alimento o de una medicina y lo pone en mis labios secos. Y yo tomo ahí la decisión si tomo o no tomo la medicina. Si tomo o no tomo la medicina. Porque esa medicina va a ser la diferencia de las próximas horas. Pero la manera en que yo se lo estoy diciendo ahorita es: el Señor viene y pone la medicina, o el doctor, la enfermera, que son unos ángeles en ese momento enviados por el Señor para poner esa cucharadita de medicamento para que yo trate de abrir un poco mis labios secos y que pueda ingerir esa medicina que va a hacer la diferencia. Pero yo diría que el cuadro es mucho más severo. Llegan los doctores y se dan cuenta de que el paciente está muerto, literalmente. Literalmente muerto. Toman los signos vitales, hacen aquellas cosas, aquellos choques que ponen, y no hay forma de que el paciente recupere la vida. Se mantiene la gráfica de la vida y de las palpitaciones del corazón, se mantienen horizontales. No hay forma que reaccione. Entonces hay un momento en que los médicos especialistas que están ahí declaran literalmente muerto a ese paciente. Pues en esa situación nos encontrábamos nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin la capacidad de tomar decisiones si yo abro la boca o no abro la boca, porque ya no tengo la capacidad de hacer eso. No puedo hacer absolutamente nada a favor de mí mismo. De esa manera describe el apóstol Pablo los primeros 3 versículos. Hay un momento en el versículo 4 que yo le voy a pedir favor a mi hermano Charlie que ponga una frase con la cual empieza el versículo 4. Pero Dios, y hay una coma. Pero Dios, y hay una coma. Eso se llama intervención divina. Esa es la intervención divina, donde yo estoy literalmente muerto, diagnosticadamente muerto. Y entonces hay un paréntesis en la historia de mi vida, en la historia de su vida, y entonces hay un pero Dios con una coma después. Pero Dios. Ahí hay un cambio en nuestra vida, en donde el Señor no nos está preguntando si va la cucharadita, no nos está preguntando si queremos seguir viviendo, no nos está preguntando absolutamente nada. Ahí no hay ninguna intervención suya o mía. Pero Dios. Y esa es la riqueza de su gracia, donde empieza la historia de todo hijo de Dios. Recuérdese de esas 2 frases, de esas 2 palabras, pero Dios. Y ese fue el cambio de estación en nuestras vidas. Ahí empieza esa riqueza, en lo físico, porque la palabra dice que Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo. O sea, la historia viene desde hace infinidad de años. Desde la eternidad, el Señor me eligió y me predestinó para hacer y caminar en las obras que Él preparó de antemano. Pero en lo físico
Hay un momento de mi historia, en lo físico, en lo natural, ahorita en el año 2020, hoy esta palabra no sé a dónde está llegando, y a eso se le llama intervención divina, en donde nosotros estamos totalmente inhabilitados para hacer un movimiento, muertos en nuestros delitos y pecados, y que lo que nos gusta hacer es revolcarnos en el pecado. Eso nos gusta, eso es atractivo para nuestros ojos. No podemos hacer otra cosa más que eso, y no podemos pensar en lo eterno. Pero ahí viene la intervención divina, un momento como el que le pasó a Pablo. Él viene y entra en un momento de ceguera, y su historia por 3 días, igual que la resurrección, por 3 días, él queda literalmente ciego. Y el tercer día el Señor le devuelve la vista. Y vemos nacer a un Pablo diferente. El Pablo que era el perseguidor, ahora iba a ser el Pablo perseguido por muchos, por los inconversos y hasta por la iglesia. Él cada vez que trataba de dar un mensaje tenía que decir: yo antes perseguía a la iglesia, yo antes era tal cosa, yo antes era tal cosa. Pero ahora yo no tomo en cuenta nada de eso. Incluso daba sus referencias como un currículum de las bendiciones que él había tenido en su vida. Yo era judío de judíos, yo era el maestro de muchos, pero eso lo tomo como basura. Ahora lo que tengo es a Cristo, que es la porción de mi herencia. Eso decíamos hace 8 días. Él es la porción de mi herencia, hablando de las riquezas de su gracia. El Señor es la porción de nuestra herencia, mis amados. Él es la porción de nuestra herencia. Entonces, cuando sucedió ese pero Dios, lo que el Señor nos está diciendo ahí es: no importa tu historia, no importa tu historia, estabas muerto. Yo hoy vengo, y aunque mi pasado sea tan sombrío, toda mi vida, viene el Señor y Él hace un soplo de vida sobre mí. Y cambia mi historia. Pero Dios, ese pero Dios es mi momento. Esa es la intervención divina, en donde nosotros no podemos hacer nada. Y mire cómo lo dice, los versículos siguientes se va a dar cuenta de la inhabilidad que nosotros como hombres naturales tendríamos que tener. Nosotros no podemos hacer nada a favor de esa salvación tan grande que Dios nos regaló. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia. No dice que nosotros hicimos, eso no dice ese pasaje, que yo hice tal cosa para merecer esa misericordia. No dice que yo hice cierto esfuerzo, sino que, pero Dios, que es, o sea, Él, rico en misericordia, por su gran, no dice por nuestro gran amor, por nuestro esfuerzo, no dice eso, sino que dice por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, Él nos dio vida. Y mire cómo nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Como que hace todavía Pablo la aclaración ahí entre paréntesis: por gracia sois salvos. Para que evite cualquier orgullo en el hombre que pueda decir: cuando yo conocí al Señor, o cuando yo tomé la decisión para recibir al Señor. Yo no tomé ninguna decisión. Tuvo que haber una intervención divina. Tenemos que acostumbrarnos a cambiar nuestro idioma. Dios en su misericordia nos dio vida en Cristo, juntamente con Cristo. Yo tengo que estar diciendo: yo soy salvo por gracia, por el favor inmerecido. Yo estaba muerto en mis delitos, o sea, muerto, pero en pecado. O sea, estaba vivo naturalmente, pero no me habían avisado que estaba muerto. Y entonces estaba muerto y no tenía ninguna capacidad de reaccionar a lo eterno. Y entonces, por esa gracia inmerecida, por ese favor inmerecido de Dios,
Él me traslada de una situación de muerte a una situación de vida. Eso es lo que dice ese favor que recibimos en la cruz del Calvario. Y a eso se le llama intervención divina. Versículo 6. Y juntamente, miren, con Él nos resucitó. Acuérdense que estábamos muertos. Nosotros estábamos muertos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren, yo quiero decirles aquí una publicidad. Hermano Hans González está más vivo que cualquiera de nosotros. Lo que dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ser hallados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos que ser hallados. Hay una persona que escribió hace unos días en el chat de la página y hablaba de un personaje que ha estado cometiendo constantemente un pecado de infidelidad. Y él me decía, hay una posesión, ella decía, hay una posesión demoníaca, decía ella. Entonces yo, para no escribir ahí, yo le pedí a esta hermana en la fe que por favor lo hiciéramos en una manera más privada y no en la página. Pues dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ser hallados en Cristo Jesús es llevar una vida en donde nosotros, nuestras vidas, cuando Dios sopló sobre nosotros, ahora ya podemos empezar a pensar y a creer en lo eterno. En lo eterno. Hoy podemos decir, esta ruta no me lleva a la cruz del Calvario. Este camino ancho no me lleva al camino de la cruz del Calvario. El camino angosto es un camino complicado. Hoy nosotros decimos, ¿qué es eso de que Dios está en control, pero sin trabajo yo? Y podemos empezar a decir un montón de cosas, pero Dios no ha perdido el control. Tan no ha perdido el control que nos rescató estando nosotros muertos sin merecerlo. Y nos dio vida. Miren el versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por medio de la fe. No es por medio de buenas obras, no es por medio de las cosas que yo haga. Por gracia somos salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Él vuelve a insistir, y esto no es algo que sea de nosotros, porque hasta la fe es un don de Dios. Él nos dio la fe para creer, porque nosotros no podíamos. Él nos dio un nivel de fe para poder creer y para poder ser salvos. Él nos lo dio. Nosotros no pusimos ningún elemento, ninguna sustancia, ninguna decisión, porque es don de Dios. El don es un don de Dios. Él nos dio la fe para poder creer. Y vuelve a insistir en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. A eso se le llama intervención divina, mis amados. Miren, si las riquezas de su gracia no son tan grandes, que nuestro lenguaje se queda sumamente corto para poder decir la grandeza que tenemos de una salvación tan grande. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras por las que Dios nos hace pasar y que posiblemente nosotros nos retiramos de situaciones que son pecaminosas, Dios mismo las preparó de antemano. No es algo que yo haya hecho, es un don de Dios. Todo viene de Dios. Cuando nosotros hablamos
de esta salvación tan grande. Hay un texto ahí que encontré en un lugar. Dice: cuando oigo hablar a los cristianos evangélicos sobre lo que sucede en la conversión, con frecuencia escucho dos analogías. Y una de las analogías era cuando alguien está en un hospital literalmente muerto. Y Dios toma la iniciativa de sacarlo de ese lecho de enfermedad sin que él haga nada, porque ya está muerto. Esa es una analogía. Y la otra analogía es una persona que se ahoga y que está en el fondo del mar, ahogado. Llegan los buzos, los que hacen rescates, y llegan a esa profundidad del mar y de repente logran ver ropas diferentes y colores diferentes y se dan cuenta que ahí está la persona que se ahogó. Lo sacan con los pulmones llenos de agua, muerto totalmente, después de horas de ahogado. Ahí opera la intervención divina. En esa posición nos encontrábamos. No había otra forma de describirlo más claramente. El primer paso de nuestra salvación es que Dios nos saca de la muerte. No hay un recurso que nosotros podamos decir que fue gracias a un esfuerzo que yo hice o porque yo pedí que Jesús viniera a mi vida. Podría ser que en algún momento, en algunos casos, de esa manera venga la intervención divina, que yo tenga la necesidad. La gente que ha tenido oportunidad de visitar una cárcel o un hospital, nos hemos dado cuenta que muchas veces esas situaciones extremas en la vida de la humanidad hacen que puedan las personas ver hacia arriba, aún en sus condiciones más paupérrimas. Ahí en la cárcel, la gente ya no sale igual. Y podría ser que esas situaciones son los elementos que Dios utiliza para que nosotros podamos levantar nuestros ojos, pero aún ahí hay una intervención divina. Porque no se puede literalmente tomar nada de nuestras fuerzas estando muertos en nuestros delitos y pecados. Los regalos de las riquezas que tenemos de su gracia empiezan con esa iniciativa divina. Dios activando en nosotros esa eternidad a la cual Él nos dio acceso desde antes de la fundación del mundo. Miren qué tremendo, como que fueran dos realidades simultáneas. Yo estoy viviendo, pero estoy viviendo muerto en mis delitos y pecados. Pero en esa intervención divina viene el Señor y pone en mí esa riqueza, esa fe suficiente para verlo a Él como el Salvador de mi vida y ver hacia la cruz del Calvario que Él lo hizo por mí, también lo hizo por usted allá en su casa. Esta locura de la predicación son recursos que muchas veces Dios utiliza como un recurso de evangelismo. Quiero decirles que para esta doctrina de la intervención divina hay mucha controversia en el mundo, porque dice: entonces ¿para qué evangelizo si Dios de todas maneras va a hacer lo que quiere? Yo quiero decirle que lo mejor que podemos decir es: Dios me ordena que yo hable, que ponga en mí esa necesidad de poder compartir su evangelio, que yo pueda ser obediente a ese llamado que Dios me hace para compartir mi testimonio, lo que Dios hace a través de mi vida, etcétera. Pero es Dios quien pone la gracia. Él es el que pone la salvación. Y entonces va a ser como muy satisfactorio que nosotros en ese plan de eternidad para alguna persona, nosotros tengamos una participación. Y es la participación
de llevar la claridad. Ya te diste cuenta la manera en que estás llevando tu vida. Esto te dirige a la muerte. Te dirige a la muerte. Mira qué dice la palabra en este caso, de la forma en que estás llevando tu vida. Estás rumbo a la muerte. En ese camino estás. Y es hermoso cuando uno mira que ahí aparece el Señor, tocando el corazón de esa persona y haciendo lo que tiene que hacer para que esa persona pueda tener la oportunidad de abrir sus ojos y que ahí venga el soplo de vida. Y hoy yo quisiera orar para que en las casas en donde usted posiblemente hoy invitó a una persona para que comparta con usted esta bendición, aunque ahora no nos podemos salir de casa porque estamos en un toque de queda, pero habrá alguna persona que mirará esta transmisión en diferido. Vamos a orar por usted, que es su primera oportunidad de confrontarse con una salvación tan grande. Señor, este es un día de salvación, un día de reconciliación, Señor. La muerte nos había separado literalmente, el pecado nos había separado literalmente de tener una amistad con Dios. Y hoy, Señor de los cielos, tu palabra nos acerca, nos aproxima a esa misericordia de la cual habla el versículo 4 de Efesios 2. Esa misericordia, pero Dios, que se llena de misericordia, nos da vida cuando nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Padre, sopla vida, Señor, en medio de las casas. Sopla vida, Señor, en medio de las casas. Y trae arrepentimiento, Señor. Trae vida, Señor, a los que están en este momento muertos en sus delitos y pecados. Gracias, Señor, por el amor tan grande, Señor, con el que tú hoy nos bendices. Y que podemos recordar, Señor de los cielos, dónde empezó nuestra historia de salvación. Por esa intervención divina, Señor de los cielos, tuya en mi vida. Gracias, Señor. Eres bueno, Señor. Eres bueno. Eres bueno, Señor. Y hoy te decimos, eres nuestro Padre. Eres nuestro Padre. Gracias, Abba Padre. Gracias por revelarte a nosotros como nuestro Padre. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Les bendecimos, amados. Y tengamos un momento de adoración al Señor para que sigamos digiriendo la riqueza de esta palabra. Un saludo hasta su casa. Tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. No mis caminos
sendas, sino tus veredas, no mis pensamientos, sino tu palabra, no mis sendas, sino tus veredas. Quiero caminar siempre contigo, no mis caminos, sino tus caminos, no mis sendas, sino tus veredas, no mis pensamientos, sino tu palabra, no mis sendas, sino tus veredas. Nunca quiero estar lejos de tu presencia, jamás quiero habitar lejos de tu amor. Nunca quiero estar lejos de tu presencia. Quiero caminar siempre contigo. Nunca quiero estar lejos de tu presencia. Nunca quiero estar lejos de tu amor. Nunca quiero estar lejos de tu presencia. Quiero caminar siempre contigo. Nunca quiero estar lejos de tu presencia, jamás quiero habitar lejos de tu amor. Nunca quiero estar lejos de tu presencia. Quiero caminar siempre contigo. Nunca quiero estar lejos de tu presencia, jamás quiero habitar lejos